Continuamos ahora hablando del mínimo común múltiplo de varios números. Apartado A, ¿qué significa eso? Apartado B, haya 5 números que sean múltiplos de 4 y 6 a la vez. Y más apartados que iremos haciendo poco a poco. Apartado A. ¿Qué significa que un número es el mínimo común múltiplo de varios números? Un número es el mínimo común múltiplo de varios números, que los llamamos A, B, C, no son números, pero representan números, si es el menor de los múltiplos comunes a los números. Se representa así: MCM, mínimo común múltiplo de los números A, B, C. Puede haber muchos, aunque normalmente haremos 2 o 3. Apartado B. Haya 5 números que sean múltiplos de 4 y 6 a la vez. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 6? ¿Por qué? 5 números múltiplos de 4 y 6 a la vez. Vamos a pensar primero en números múltiplos de 4. Lo indico así: una M y un 4, múltiplos de 4. Hay infinitos. El 0 es un múltiplo de 4, aunque no lo voy a considerar ahora. Múltiplos de 4 distintos de 0 son el 4, el 8, el 12, 16. Claro, hay infinitos, ¿verdad? Estoy escribiendo los números que aparecen en la tabla de multiplicar del 4. 44 también es múltiplo de 4, 48. Infinitos. Pongo puntos suspensivos porque no terminaría nunca. Vamos a escribir ahora números que son múltiplos de 6. El 0 lo es, pero no lo escribo. El 6 es múltiplo de 6. El 12 también, ¿no? 18, la tabla de multiplicar del 6. El 66 también lo sería. 72. Infinitos números. Ahora vamos a escribir 5 números que sean múltiplos de 4 y 6 a la vez. Múltiplos comunes, entonces, de 4 y 6. Observa que el 12 es un número múltiplo de 4 y de 6. Luego también ocurre lo mismo con el 24, con el 36, con el 48. ¿Cuál creéis que será el siguiente múltiplo común de 4 y 6? Observa: 12, 24, 36, 48. Como veis, son múltiplos de 12, ¿no? Así que si le sumamos 12 a 48, tendré el siguiente múltiplo común. El 60 es un múltiplo de 4 y de 6. El siguiente, pues 12 más 60 más 12, 72. Hay infinitos múltiplos comunes. Como solo me pedían 5, los escribo: 12, 24, 36, 48 y 12 más 60. El siguiente sería 72, el siguiente el 84. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 6? Pues de los múltiplos comunes el más pequeño, el 12. Claro, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Me preguntan por qué. Pues por la misma definición. 12 es el menor de los múltiplos comunes a los dos números. Cuando son números tan pequeños como estos, para hallar el mínimo común múltiplo, cogemos el número mayor de los dos y escribimos los múltiplos de 6 en este caso. Aquí están. Cuando encontremos un número que es también múltiplo del otro número, del 4 en este caso, ese será el mínimo común múltiplo. 12 es múltiplo de 6, 12 entre 6 es 2, y 12 también es múltiplo de 4, 12 entre 4 es 3. Ahora bien, cuando los números son mayores, conviene conocer un algoritmo que voy a explicar ahora. Apartado C. Explica el algoritmo que te permite hallar el mínimo común múltiplo de varios números. Utilízalo para hallar el mínimo común múltiplo de 75 y 90. Pues el método consiste primero en descomponer factorialmente todos los números. Recuerda que descomponer factorialmente
un número consiste en escribirlo como producto de números primos. Una vez descompuestos, el mínimo común múltiplo es el resultado de multiplicar los números primos comunes de mayor exponente y los números primos no comunes de las descomposiciones factoriales que hemos hecho antes. En un vídeo anterior os expliqué el método para hallar el máximo común divisor de varios números. Lo que hacíamos era multiplicar los números primos comunes de menor exponente. Tenían que ser números primos comunes a todas las descomposiciones factoriales. Ahora no es necesario a todas. Es algo que hay que tener en cuenta cuando hallamos el máximo común divisor o mínimo múltiplo de 3 números o más. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 75 y 90 utilizando el algoritmo que acabo de explicar. Descomponemos factorialmente el 75 y el 90. Como son números no muy altos, lo hago de la siguiente forma. 75 es 25 por 3. Todavía no está descompuesto factorialmente, ya que 25 no es primo. 25 es 5 por 5. Ahora ya sí que está descompuesto factorialmente. El 90 es 9 por 10. No está descompuesto factorialmente, ya que 9 es 3 por 3 y 10 es 2 por 5. Por tanto, me queda 2 por 3 al cuadrado por 5. Bien, pues el mínimo múltiplo es el resultado de multiplicar los números primos comunes de mayor exponente. Por ejemplo, el 5 es un número primo común y el de mayor exponente es 5 al cuadrado. El 3 también es un número primo común en ambas descomposiciones y el de mayor grado es 3 al cuadrado. El 2 es un número que aparece solamente en esta descomposición, pero también hay que multiplicarlo, porque dice aquí que hay que escribir también los números primos no comunes. El resultado, por tanto, es el siguiente: 5 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2. 5 al cuadrado es 25 y 9 por 2 es 18. Multiplicamos 25 por 18, 8 por 5 40, llevamos 4, 8 por 2 16 y 4 20, 5, 2, sumamos 0, 5, 4. El mínimo común múltiplo de 75 y 90 es 450. Si dividimos 450 entre 75 nos da exacto. Si dividimos 450 entre 90 también es un múltiplo de los dos y el más pequeño posible. Apartado D. Calcula el mínimo común múltiplo de 18, 24 y 30. Ahora hay tres números. Descomponemos factorialmente los tres números. Son números pequeños. 18 es 9 por 2, por tanto 2 por 3 al cuadrado. 24 es 12 por 2, pero el 12 es 4 por 3, por tanto tendría al final 4, 2 al cuadrado, por 2, 2 al cubo, por 3. Claro, otra forma de haberlo pensado es que 24 es 2 al cubo, que es 8, por 3. 8 por 3, 24. El 30 es 3 por 10, y como el 10 es 2 por 5, pues nos queda al final 2 por 3 por 5. Vamos a ver qué factores aparecen repetidos en las tres descomposiciones. Observo que el 2 está aquí, aquí y aquí. Elegimos el de mayor grado, 2 al cubo. Insisto que no tiene por qué ser común a los tres. Por ejemplo, si no hubiera estado este 2, hubiera elegido también 2 al cubo como número que tendré que multiplicar para hallar el mínimo común múltiplo. Seguimos. El 3 está aquí, aquí y aquí, también común a los 3. El de mayor grado es 3 al cuadrado. 5 aparece aquí, pero también tengo que multiplicar por él para hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, por tanto, es 3 al cuadrado por 2 al cubo
por 5. 3 al cuadrado es 9. 2 al cubo es 8. 8 por 5, 40. 9 por 40, 360. Apartado E. Calcula mentalmente. Por ejemplo, el primero es el mínimo común múltiplo de 4 y 8. Como son números muy pequeños, no es necesario descomponerlo. Utilizamos este procedimiento. Cogemos el mayor de los dos, el 8, y vamos pensando en números múltiplos de 8. El primero que también sea múltiplo de 4 será el mínimo común múltiplo. ¿El 8 es múltiplo de 4? Sí, pues ya hemos terminado. El 8 es el número más pequeño múltiplo de los dos. Seguimos. E2. Mínimo común múltiplo de 4 y 5. Elegimos el número mayor, el 5. ¿5 es múltiplo de 4? No. Pues seguimos con números múltiplos de 5. El siguiente múltiplo de 5 es el 10. ¿10 es múltiplo de 4? Pues no. El siguiente es el 15. ¿15 es múltiplo de 4? No. El siguiente múltiplo de 5 es el 20. ¿20 múltiplo de 4? Sí. Pues el 20 es el menor múltiplo de los dos. Seguimos. E3. Mínimo común múltiplo de 6 y de 9. Cogemos el mayor, el 9. ¿El 9 es múltiplo de 6? No. El siguiente múltiplo de 9 es el 18. ¿18 es múltiplo de 6? Sí. Pues 18 es el mínimo común múltiplo de 6 y de 9. E4. Deseo el mínimo común múltiplo de 2, 6 y 8. Elegimos el número mayor, el 8. ¿El 8 es múltiplo de 2 y de 6? De 2 sí, pero de 6 no. 8 por 2, 16. ¿16 es múltiplo de 2 y de 6? Pues de 2 sí, pero de 6 no. 8 por 3, 24. 24 es múltiplo de 2 y de 6, y de 8 por supuesto. Así que 24 es el menor múltiplo de los 3. Por último, el E5. El 20 es el mayor de todos, no es múltiplo de estos 3. El 40 no es múltiplo de 3 ni de 15. El siguiente múltiplo de 20 es el 60. El 60 es múltiplo de 3, sí, de 10 también, de 15 también, de 20 por supuesto. Por tanto, el 60 es el mínimo común múltiplo de estos 4 números. Apartado F. Si dos números son primos entre sí, ¿cuánto vale el mínimo común múltiplo de ellos? Recuerda que dos números primos entre sí eran dos números que no tenían divisores comunes, salvo el 1. O dicho de otra manera, que el máximo común divisor de esos dos números es el 1. Pues bien, si dos números A y B son primos entre sí, el mínimo común múltiplo de ellos es igual al producto de ellos. Este resultado viene de una proposición que no voy a demostrar aquí, que nos dice que el máximo común divisor de dos números multiplicado por el mínimo común múltiplo de ellos es siempre igual al producto de ellos. Claro, en el caso de que los dos números A y B sean primos entre sí, este número es 1. De ahí que A por B sea igual al mínimo común múltiplo de A y B. Observa un ejemplo. Este me valdría. 4 y 5 son primos entre sí, no tienen divisores comunes. Por tanto, el mínimo común múltiplo es el producto de ellos. 4 por 5, 20, como ya calculé. Observa que esta igualdad es interesante, ya que si sabemos el máximo común divisor, podemos hallar fácilmente el mínimo común múltiplo y al revés. Lo veremos en cursos superiores. Vamos a ver ahora en un momento cómo el WIRIS nos puede ayudar a la hora de hallar mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si queremos hallar el mínimo común múltiplo de 75 y 90, que lo hemos hecho antes operando,
Pues con ayuda del ordenador vemos fácilmente que nos va a dar 450. Vamos a ver. Efectivamente. Bien, el ejercicio está resuelto.